Mi nombre es Elena Segovia, tengo 23 años, soy estudiante de la Escuela de Teatro y Títeres, nací en Rosario pero vivo en Casilda hace bastantes años. Soy tallerista de teatro para las infancias y me gusta hacer teatro en la calle. He tenido en mis manos la enorme piedad por la pobreza de los que duermen de pie, haciendo eternas colas para subir un escalón hacia la nada más decorada, la riqueza. La primera obra de teatro, de alguna manera, que vi fue en la calle, cuando una vez fuimos con mi familia a las grutas de vacaciones y vi cómo esa obra me invitó de alguna manera a pensar en el teatro callejero puntualmente. Anteriormente había visto algunas muestras en lo que es los escenarios y eso, pero me llamó mucho más la atención esta que vi en la calle. Y no solo lo que fue la obra, que si bien era un espectáculo por ahí más clown y eso, sino cómo el personaje se dejaba ver en algún punto, cómo dejaba ver a su persona y hacía como una especie de circuito de actuante popular de alguna manera y invitaba a ver no solo su actuación, sino cómo vivía el día a día con respecto al teatro. Entonces me llamó mucho más la atención por ese lado, porque en ese momento yo estaba haciendo una búsqueda en cuanto a lo teatral. Entonces me invitó a pensarme a mí en cuanto al teatro y en cuanto a vivir de eso. Cuando era chica hacía danza y me gustaba mucho estar arriba del escenario, pero no me gustaba tanto bailar, sino ponerme brillo y estar arriba y hacer caras. Me di cuenta que era ahí donde quería estacionar el auto. Y bueno, en quinto año, ya en la secundaria me lo estaba preguntando, pero en quinto año descubro el taller de teatro acá en Casilda con Victoria Madariaga y a partir de ahí arranqué. Y bueno, hacíamos una vez a la semana nomás y yo sentía que no me alcanzaba. Y bueno, luego quise arrancar la escuela, pero hubo ahí un poco de conflictos familiares para arrancar o no. Y bueno, arranqué por ese interés que tenía y me fui con una búsqueda mucho más grande. Bueno, vuelvo acá a Victoria Madariaga porque yo creo que fue una de mis profesoras más importantes por el hecho de abrirme las puertas a buscar mucho más. Si bien tengo recuerdos puntuales dentro de lo que luego fue la Escuela de Teatro y Títeres, ella fue la que más me invitó a esa búsqueda, porque recuerdo que le ponía tanta pero tanta pasión a lo que hacía, que aunque era solamente una vez por semana y era solo un taller, le ponía tanta profesionalidad y le daba una búsqueda casi quisquillosa a todo, que vos decís, esto capaz que en un taller no se ve tan puntualmente. Y nos mostró tanto sobre todo el mundo de los objetos, de las acciones, de cosas que no tenían que ver solamente con lo superfluo, con el simplemente mostrar una obra, sino con toda una búsqueda ya personal del actor. Entonces ella fue como, sigue siendo para mí como una maestra en cada vez que yo quiero investigar algo. Actuar en primera instancia para mí es jugar y bueno, después es una construcción constante y es un oficio por sobre todo, lo más importante. Y bueno, esto del oficio es uno que uno después se da cuenta con el tiempo de que es un trabajo, porque al principio quizá uno comienza como hobby o no sé, hasta como una catarsis, o esto de un teatro medio psicológico como para descargar, y después te das cuenta de que es posible y de que es un trabajo. Y bueno, es construir y es también estar, pensarte no solo a vos, sino en otros, porque justamente al momento de construir personajes. Yo creo que lo principal que nunca se le debe perder a un actor, que es algo que tienen los niños ya de por sí, pero se nos pierde con los años, es esto de la curiosidad. De estar todo el tiempo despierto y querer investigar más y saber que no se termina esa investigación con un acto terminado, sino que es una búsqueda eterna. Bueno, y nada, siempre trabajando y ejercitándose y atendiendo a todas las demandas que tiene la herramienta principal que tiene uno, que es el cuerpo. Atendiendo a eso, qué te pide tu cuerpo, qué te pide tu voz,
instruyéndose, leyendo, todo el tiempo estando al servicio del teatro, que a diferencia de quizá otros trabajos que uno va y hace y los termina ahí, yo siento, o por lo menos a mí me pasa con una manija constante de todo el tiempo estar investigando, que sigue en mi casa, o sea, cuando uno lo elige como una forma de vida, es como que te acompaña todo el tiempo esa labor. Bueno, la lectura ocupa un lugar muy importante. Bueno, yo además de esto me estoy por recibir de profe de lengua y literatura y bueno, arranqué a leer cuando tenía 13 años, que fue así, a leer en el sentido de leer grandes libros, ya no solo cuentos. Y esa fue una invitación que creo que también tuvo que ver con parte de esa búsqueda del teatro, porque te hace imaginar y pensar tanto la lectura que te das cuenta que no es necesario armar un personaje y sufrir cuando tenés que hacer un personaje que, no sé, que tiene angustia o que le pasa algo malo, sino que la lectura te invita a buscar esas sensaciones que no las podés encontrar en las vivencias, porque si no, cuando actuaríamos estaríamos sufriendo todo el tiempo. Entonces la lectura es una ayuda para el actor para pensar en otras cosas que no haya vivido. Una de las que más me gustó, que estuve pensando así como que me invitó a un montón de cosas y se me detuvo el tiempo. Yo creo que un buen libro o cualquier obra o cualquier texto es donde se te detiene el tiempo en ese momento y parece que afuera no existe. Fue Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona, que me acuerdo que lo leí en un bondi yendo a la facu de teatro y me lo comí, pero no sé, de repente estaba en Rosario, había viajado solamente 40 minutos y me lo había devorado. Como las tensiones que aparecían entre los personajes y las atmósferas tan turbias que se presentaban, me había hecho entrar en una situación zarpada que, bueno, por eso creo que es una de las preferidas. Bien, qué pregunta. Me cuesta un poco lo de director porque no fui dirigida muchas veces. Como elegí el teatro callejero, muchas veces con mis mismos compañeros fuimos armando y dirigiéndonos y haciendo... Pasa algo en el teatro pobre que tenés un montón de... Sos un montón de oficios a la vez. Sos como el vestuarista, el actor, el director. Pero sí recuerdo haber hecho investigaciones, por ejemplo, con Victoria Madariaga, cuando hicimos La Casa de Bernarda Alba, haber hecho una investigación muy profunda en cuanto a la lectura y que no era solo una lectura llana, sino que nos contextualizaba y pensábamos un montón de cosas más en cuanto a los personajes. Y eso es lo único que recuerdo en cuanto a tensiones con el director, porque después en la escuela ya el docente hace más de docente, acompaña de alguna manera, pero no dirige. Así que no te la puedo responder. Identificarme, sí, hicimos hace ya 2 años el acompañamiento de Carlos Gorostiza, que es una obra argentina que forma parte del teatro independiente en su momento. Y en realidad los personajes son varones, pero con la compañera que actuamos lo pasamos a mujeres. Y me sentí muy identificada por que el personaje esperaba este acompañamiento constantemente y no llegaba. Y ese acompañamiento yo lo pensé alegóricamente como las propuestas que espera el actor a veces para recibir y no le llegan, como uno tiene que salir a buscar un montón de cosas porque bueno, a veces una de las últimas cosas que se piensan es en el arte, entonces me sentía muy identificada con ese personaje. Y también, bueno, en estos días también lo puedo pensar por esto de este personaje eligiendo el encierro y cómo se empieza a gestar algo de la locura en ese personaje que está encerrado, pero a la vez también te das cuenta que los de afuera también están mal, entonces se empiezan a poner en jaque un montón de cuestiones que invitan a pensar muchas cosas. Uno de los personajes que más me costó, y eso tiene que ver porque apenas arrancamos a hacer teatro, pensamos que teatro solamente tiene que ver con hablar, hice el personaje del niño, el pibe en realidad se llama en la obra, de la obra de Telarañas de Eduardo Pavlovsky,
Tato Pavlovsky. Bueno, me costó mucho primero porque fue una búsqueda inmensa por esto de no hablar nunca. Apenas tenía acciones muy internas eran que me hacían trabajar muchísimo la mirada, a tal punto que me dolían los ojos al lado del foco de la luz. Y me iba muy cansada de los ensayos, porque a veces pasa que cuando uno está pasando por alguna cosa personal y la obra más o menos tiene que ver con lo que está sucediendo, es como una elección, es sigo y veo si lo puedo manejar y lo puedo cinturear de alguna manera, o me bajo y no sufro. Me pegaba mucho porque los padres del pibe de Telarañas representaban de alguna manera simbólicamente al golpe de Estado. Entonces él era oprimido constantemente por los padres y te hacía pensar muchas cosas con relación a tu familia, de cómo nos insertan ciertos chips de niños. Entonces me hacía pensar un poco en la relación con mis padres, que en ese momento estaba confusa. Entonces fue un trabajo bastante difícil, pero bueno, después de un tiempo habiendo superado esos problemas, nada, ya fue más un trabajo y no tanto un pesar psicológico. Sí, primero, en primera instancia uno como que busca algunas preguntas que tienen que ver más con la construcción psicológica, y después cuando ya repetís tantas veces ese personaje, y justamente con lo que decía de no querer sufrir ni entrar en algo que te va a mambear, ya empiezo a hacerles preguntas físicas. Me pasó, por ejemplo, con este niño me pasó de buscarle un cuerpo muy, muy retrotraído, buscar una joroba en particular para ese personaje, cómo caminaba, cómo se levantaba a la mañana, si ese día con sus padres era igual a todos los que tenía. Aparecen preguntas para justamente construir al personaje. Sí, me quedó pendiente volver a a lo primero que había hecho de niña, que era la danza. Lo hice de los 5 a los 10, ponele, pero no volví más, quizá porque me empezó a interesar más el teatro, pero después me di cuenta que no era danza, teatro y canto, sino que era todo parte de una misma moneda. Entonces está bueno investigar todo. O sea, el actor tiene que tener un abanico de posibilidades de hacer cualquier disciplina, cualquier cosa, estar investigando, estar curioso, como dije antes. Después de haber hecho Telarañas, siempre me quedé con ganas de volver a hacer personajes que sean desde el silencio, porque es un trabajo, parece una pavada porque no se habla, pero terminan siendo el triple dificultosos, y me gusta investigar zonas difíciles. Cada actor tiene su zona de confort. A mí, en lo particular, siempre me gustan hacer personajes que tienen mucha presencia, que hablan mucho. Dentro del taller con Victoria habíamos hecho un personaje que lo había hecho en base a mi padre, que era un policía, y ese me gustó mucho hacerlo, pero me di cuenta que había lugares que eran cómodos y que estaba bueno empezar a investigar, habitar lo incómodo también. Esto de que no termina en la función, sino que sigue, y que te das cuenta que puedes seguir creciendo esa construcción del personaje, quizá muchísimos años después, y el siempre encontrar algo nuevo cuando actúas. Y después otra cosa muy interesante que no se puede reemplazar para mí es cuando actúas el aquí y ahora. Como que es algo que sucede y no se vuelve a repetir nunca más. Yo puedo hacer 200.000 veces una función con las mismas personas, pero ninguna va a ser igual a otra. Y eso es algo maravilloso que ni el internet ni nada puede reemplazar. Y también la sensación de ver al público codeándose en la butaca, teniendo esa sensación donde aparece un acto de humanidad inmenso, donde hay un registro del otro que no aparece en ningún otro medio. Nos pasa, a mí me gusta bastante interpelar al público, así que sabiendo que voy a tener consecuencias con esto del teatro callejero, me ha pasado de molestar a veces a personas que sé que no quieren estar ahí. Me gusta un poco el lugar incómodo ahí del público, como también me he tenido que aguantar a algunas
cosas porque pero yo sé que me la estoy jugando, digamos, en algunos momentos. Este año habíamos arrancado, y el año pasado también, hicimos, todos los jueves estamos en un bar ahí en Rosario, que se llama Teatro en Bandeja, que lo que hacemos es intervenir al público, no avisamos que vamos a actuar, y cuando en el momento menos inesperado vamos y actuamos. Y bueno, me ha pasado de que haya gente comiendo y yo ponerle una pata arriba de la mesa y la gente estando incómoda. O meternos con algunas situaciones políticas o partidarias que sabemos que están en auge en el momento, pero corriendo ese riesgo porque nos interesa ese tipo de teatro. Y además porque yo no concibo el teatro de otra manera que no sea política. O sea, para mí es una posición política hacer teatro. Y bueno, después otras situaciones, también intervenciones de clown, donde llegamos y le tiramos soda a la gente y estamos molestando constantemente, así que... Pero me gusta que el público no esté ahí como un objeto muerto, sino que sin querer sea parte de lo que está sucediendo. Por eso también me interesan bastante las intervenciones artísticas sin avisar. Estuvimos haciendo en algunas oportunidades, en fechas cruciales como el 24 de marzo, sin avisar, haciendo algo, y podés tener reacciones buenas donde la gente está de acuerdo con lo que estás haciendo y realmente te apoya y se mete en lo que estás haciendo, y otra gente que se puede enojar. O sea, vos sabés que podés correr cualquiera de los dos riesgos. Bueno, como comentaba antes, me costó un poco... Digamos, ahora es normal, supongo que muchos años anteriores costaba un poco más hacer teatro, pero en mi familia todavía seguían manteniendo ese pensamiento, así que no fue tan fácil hacerlos entender. Sobre todo porque la primera pregunta que aparece en la vida de cualquier persona que quiera dedicarse a cualquier disciplina artística es la pregunta económica. De cómo vas a vivir, vas a hacer esto, no vas a estar en la calle, no vas a poder tener tal cosa, etcétera. Yo creo que cuando uno estudia teatro está renunciando a muchas cosas también, porque sabe que no va a poder tener algunos lujos, y ese era el miedo de mi familia. Recién en tercer año del profesorado en lengua y literatura, cuando ellos entendían que yo podía llegar a tener alguna salida además económica, recién ahí me habilitaron la posibilidad de hacer teatro. Al principio no les gustaba la idea y yo igual seguía haciendo el taller. Hasta que empecé a buscar algunas alternativas, que es la que buscamos todos los actores, que es en los eventos, animando cumpleaños, etcétera, y ahí empecé con algunos ingresos, entonces entendieron que capaz podía funcionar. Finalmente me lancé y hoy vivo del teatro. O sea, mis entradas hasta el día de hoy siguen siendo del teatro. Y, o sea, es posible, pero a diferencia de otros trabajos tenés que moverte muchísimo más y las cosas no caen de arriba, como cualquier trabajo, nada cae de arriba, pero en el teatro aún más. Bueno, la primera obra fue en el Teatro Dante, acá en Casilda. La que más recuerdo, porque cuando yo arranco el primer año de taller, hicimos una pequeña, pero recuerdo ya una búsqueda y otro tipo de búsqueda en mí, con La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, que fue una obra que estuvimos todo el año investigando, un año entero, por fuera ya de los días de taller, a veces ensayando un sábado, un domingo, yendo muchísimas horas antes al teatro. Esa es la que más recuerdo, y aparte porque el personaje que me tocó tenía muchísimos más años que yo. Entonces, si bien yo creo, hoy en día me lo pregunto de nuevo, creo que nunca en este momento de mi vida, porque soy joven, podría llegar a finalizar ese personaje, pero hubo una búsqueda muy grande en cuanto a lo físico y logré acercarme a más o menos lo que se esperaba del personaje. Bueno. Sí, mi actor preferido es Alejandro Urdapilleta. En sí me gusta porque es una persona que, además de ser actor, es director, es escritor, y es muy bizarro él como su manera de actuar, pero hay una serie en particular que no es tan conocida, digamos, no salió tanto a la luz, y de hecho en YouTube está en una calidad malísima,
que se llama Sol Negro. Y él hace un personaje que me descolocó porque o sea, uno ya está acostumbrado a verlo hacer cosas muy bizarras, pero con este personaje me descolocó porque era otra construcción totalmente diferente y creo que en ese lugar a mí me gustó, en cómo se salió de esa zona de confort que tenía y hizo algo totalmente diferente. Y de hecho hay una de las últimas escenas de la serie donde habla con Rodrigo de la Serna y tiene un diálogo muy sencillo, pero que a mí en lo particular me llegó mucho, más que verlo en otro tipo de personajes. Bueno, es como la casa que te inicia siempre el teatro antes, así que para mí es un lugar hermoso. Más allá de que me encanta la calle y que me encanta las intervenciones, como decía antes, yo creo que cuando vuelvo al Teatro Dante es como volver a los inicios, de alguna manera, y me genera una mística ya el hecho, cuando pongo las patas en la tabla ya me genera una mística muy interesante que me ha pasado de solamente poner los pies y tener ganas de llorar, no sé por qué, pero es porque recuerdo así como los primeros momentos y bueno, me parece un lugar maravilloso. No, yo creo que, bueno, hoy en día, desde quedarnos en casa, nos toca esperar, como a todas las personas. Y hay algo muy... O sea, los teatros creo que fueron los primeros lugares en cerrar y van a ser los últimos en abrir. Y, y siento que hay siempre algo casi metafórico, esperanzador, porque siempre adentro de los teatros, cuando se cierran, no sé si lo hacen en el Dante, pero queda una luz prendida. Y para mí es como un símbolo de volver en algún momento. Y en cuanto al teatro, al teatro en sí, a un mensaje para el teatro, no solo para los que hacen teatro, sino para... yo siento que todos podemos hacer teatro y en realidad creo que invitaría al mundo a animarse a jugar, porque creo que hacer teatro es volver a ser niño de alguna manera cuando no teníamos miedo de absolutamente nada, porque me pasa que recuerdo mi infancia y me recuerdo haciendo distintos roles sin querer, jugando a la cocina, jugando a esto, jugando a lo otro, y te das cuenta que en realidad siempre estuviste haciendo teatro y que podías crear 200.000 mundos, porque el teatro es eso, es crear 200.000 mundos posibles que no se pueden en la vida cotidiana. Entonces yo le invitaría a la gente a que se anime a volver a jugar.